Guatemala es el país latinoamericano, somos el segundo o el último, nos competimos ahí. Bueno, ya no voy a poner a Haití porque Haití es un caso aparte. Increíble. Entre República Dominicana y nosotros estamos entre los últimos lugares de la penetración del seguro. Parte es precisamente porque no hay esos seguros obligatorios como lo hay en otros países. Entonces hay un tema de regulación que importa mucho en los países europeos, pero sí es cierto también que en temas de educación sí hay un poquito más de conciencia de demandar seguros por parte de las poblaciones europeas, el hecho de las costumbres que tienen y la forma en que se van educando a través del tiempo. Bienvenidos una vez más al episodio número 16 de Voces que Conectan con Michelle Sandoval. Hoy me acompaña el CEO de Mapfre, a quien le doy la más cordial bienvenida. Julio. Hola Michelle, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta entrevista muy importante, porque sabemos que tú tienes una amplia trayectoria en el área de liderazgo. Antes de iniciar, quisiéramos hacerte algunas preguntitas. Quisiera que, por favor, escogieras uno de estas tarjetas. La de en medio. La de en medio. Bueno, gracias. ¿Hay algún libro reciente que haya dejado una impresión duradera en ti? Precisamente el presidente de Mapfre, don Antonio Huertas, escribió un libro que se llama La Revolución de las Canas, y no tiene que ver con que yo tenga el pelo canoso precisamente, sino trata de cómo el envejecimiento de la población. Y ese libro, la verdad es que es el último que he terminado de ver, todavía lo uso de referencia, y pues la verdad es que habla mucho la actualidad de lo que está sucediendo allá en Europa y aquí también en Latinoamérica, ¿verdad? Claro. En realidad en todo el mundo. Definitivamente. Si pudieras aprender una habilidad completamente nueva en este momento, ¿cuál sería? Algún arte tal vez, aunque no tengo digamos, la habilidad, valga la redundancia, ¿verdad? No soy una persona de números, pero la verdad es que sí me gustaría como tocar piano, poder tener la facilidad de aprender algún arte, ¿verdad? Bueno, de repente, en algún tiempo. En algún momento. Bueno, ¿tienes alguna tradición personal o familiar que disfrutes especialmente durante ciertas épocas del año? Sí, precisamente para Navidad. Nosotros el árbol de Navidad lo hacemos en familia, ¿verdad? Juntos, disponemos un día para eso, elaboramos nuestro árbol de Navidad, hacemos una cena, ¿verdad? Y es un día muy, muy especial. Con un poquito de ponche guatemalteco, tamales, sí, etcétera, etcétera. Comida típica puramente. Bueno, Julio, sabemos que tú tienes una amplia trayectoria en el área de liderazgo. Sabemos que no es un tema fácil, pero sí es algo muy inspirador, es algo muy importante también ver a profesionales crecer, ver a esos colaboradores trascender. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo trabajar en seguros tengo ya más de 30 años, tengo una carrera de más de 30 años. Comencé en una compañía local, era una compañía de accionistas guatemaltecos. Todo comenzó cuando iba a terminar mi carrera universitaria. Yo estudié administración de empresas con una especialización en finanzas, y la verdad es que cuando empecé a buscar trabajo, la primera oportunidad que tuve fue en una compañía de seguros, y la tomé, ¿verdad? La tomé sin pensar, sin estar eligiendo o escogiendo si yo me quería dedicar a algo en específico. Me pareció interesante porque durante la carrera en realidad se trata el tema de los seguros, pero no se aprende a profundidad. Comencé trabajando ahí y tuve la oportunidad, ¿verdad? Tuve la bendición de que en esa compañía me capacitaron mucho. De hecho, mis primeras capacitaciones fueron hechas en Mapfre, aunque Mapfre no tenía presencia en Guatemala. Mapfre por mucho tiempo tenía un instituto que se dedicaba a formar, y me capacitaron mucho allá. Eso me dio la oportunidad de ir pasando por diferentes puestos e ir aprendiendo a fondo el negocio, ¿verdad? Y
tuve oportunidades muy, muy importantes en las cuales creo que aproveché el haberlas tenido para aprender, para dedicarme a ellas y formarme en la medida en que pudiera ir, pues seguir accediendo a otros puestos de trabajo hasta que estoy acá en Mapfre, ¿verdad? Bueno, tú mencionas algo muy importante acerca de la educación, de la constante actualización. Ahora es imperativo que estemos actualizándonos, que estemos conociendo esas tendencias porque el mundo está cambiando definitivamente. Entonces, hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y se preguntarán, a veces empezamos en una empresa, pero ya queremos en poco tiempo subir de puesto y subir, eso requiere tiempo, pero también requiere preparación, lo que tú mencionabas. Bueno, yo ya soy una persona de una generación más atrás de que posiblemente quienes nos estén viendo ahora, ¿verdad? Pero sí, para ese crecimiento profesional que uno debe de tener, sí creo que es importante la paciencia, ¿verdad? Porque el aprender lo que uno tiene que hacer para poder acceder a otros puestos es muy importante y eso lleva algún tiempo. Lo que uno creo que debe de tener es darse cuenta de las cosas que son importantes a las que uno debe dedicarse y debe aprenderlas. Y como repito, yo tuve la oportunidad de tener mucha formación y eso me ayudó mucho. Hoy por hoy, que digamos los tiempos son diferentes, uno se vuelve un poco más autodidacta. Claro. ¿Verdad? Y digamos con las responsabilidades que se tienen, el estar actualizado depende mucho de uno, aunque también nosotros tenemos la gran ventaja de trabajar para Mapfre, que Mapfre es una compañía que constantemente está en actualización, está constantemente viendo cómo es el entorno para prepararnos a nosotros hacia ese entorno y eso a mí me sigue ayudando muchísimo. ¿Cuáles, digamos, los pilares fundamentales de Mapfre? Tú has mencionado que están en constante capacitación, creo que le brindan mucha atención también a los colaboradores y saben que la educación juega un papel muy importante. ¿Cuáles serían esos tres pilares o no sé cuántos tengan dentro de la organización? Los tres principales que tengo en mente ahora es, bueno, la integridad, ¿verdad? La integridad, que eso se nos inculca mucho, que lo primero que nosotros debemos de tener es esa ética en el trabajo y esa ética empresarial para los negocios y lo que nos dedicamos. El negocio que nosotros tenemos es un negocio muy noble, tiene una función social muy importante y lo que nosotros le ofrecemos al cliente es algo que le debemos de cumplir. La solvencia, ¿verdad? Mapfre es una compañía que se interesa muchísimo en la imagen que tenga, presentarla en cuanto a su forma de operar, en tanto cuestión de números, ¿verdad? En su rentabilidad, como en la forma en que opera y hace los negocios, y el equipo comprometido. Se nos fomenta mucho el que el trabajo que se hace es producto de un trabajo de equipo, ¿verdad? Totalmente. No de liderazgos individuales, no son las personas en lo individual, sino son los equipos los que tienen que llevar a cabo las actividades y son los que tienen que obtener los resultados. Julio, sabemos que en esta industria definitivamente hay retos, hay desafíos, sabiendo más aún que estamos acá en Centroamérica y normalmente no tenemos una cultura de prevención. ¿Cómo han afrontado ustedes esos retos y desafíos? Primero, cuando no hay una cultura y segundo, con el tema de la expansión. Sí. Primero, lo vemos como una oportunidad, ¿verdad? Porque al no haber una cultura y al ver que digamos, la gente no demanda tanto seguro, la gente, yo pongo el ejemplo cuando hablo de eso, es rara la persona que se levanta el fin de semana y dice, hoy voy a ir a comprar un seguro, ¿verdad? Sí. Es raro. Entonces tenemos ahí, digamos, una gran oportunidad porque lo que nosotros tenemos que hacer es llegarle a esa persona y demostrarle que en realidad el seguro es un producto que necesita, que lo necesita antes de que suceda algo para lo cual lo adquirió. En el tema de la expansión, en un país como Guatemala, que desde, digamos, la ciudad capital había sido
el centro, digamos, más importante de generación de empleos, de vida, mucha gente tratando de irse a la capital. Vemos cómo ahora el interior del país tiene un gran desarrollo también, los de las grandes ciudades se están desarrollando, tienen ya grandes oportunidades, desarrollos inmobiliarios, y entonces nosotros lo que estamos viendo es diseñar estrategias para llegar hacia allá y poder ofrecer nuestros productos, ¿verdad? Al final de cuentas, con nosotros, como lo vemos, como lo decía yo antes, es que esa función social que nosotros desempeñamos es para proteger a las personas. Totalmente. Y nosotros lo que queremos es hacerle conciencia a las personas de la necesidad que tienen de contar con uno de nuestros productos, ¿verdad? Sabemos que Mapfre nació en España, tú me lo mencionabas atrás de cámara. Sin embargo, quisiéramos conocer, digamos, hablando de mercado, comparando el mercado de Latinoamérica, donde tienen presencia ya en varios países, pero también comparando el mercado de Europa. ¿Cómo es ese cambio? Sí, es cierto que, digamos, el mercado europeo es un poco más sofisticado, es un poco más evolucionado, diría yo. Contribuye mucho en que hay legislación que impulsa a compradores de seguros a que tengan que asegurar, ¿verdad? Es obligatorio. Ciertos bienes. Hay seguros obligatorios definitivamente, cosa que en los países de Latinoamérica lo hay en algunos. Aquí en Guatemala hay muy pocos seguros obligatorios, pero esa gran diferencia hace que la penetración del seguro sea más grande en países europeos que en los latinoamericanos. Guatemala es el país latinoamericano, somos el segundo o el último, nos competimos ahí. Bueno, ya no voy a poner a Haití porque Haití es un caso aparte. Okay. Entre República Dominicana y nosotros estamos entre los últimos lugares de la penetración del seguro. Parte es precisamente porque no hay esos seguros obligatorios como lo hay en otros países. Entonces hay un tema de regulación que importa mucho en los países europeos, pero sí es cierto también que en temas de educación sí hay un poquito más de conciencia de demandar seguros por parte de las poblaciones europeas, el hecho de las costumbres que tienen y la forma en que se van educando a través del tiempo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tienen acá en Centroamérica trabajando el área de seguros? Mapfre compró una compañía que ya estaba radicada aquí en Centroamérica en el año 2010, ¿verdad? Se cerró el negocio en el año 2009, toman control desde finales de 2009, principios de 2010, digamos el año 2010 es el año que ya Mapfre tiene el control de la compañía. Estas compañías ya existían antes, ya operaban antes desde Guatemala hasta Panamá, digamos México y de Colombia para abajo ya son otras fechas, ¿verdad? Que se han ido teniendo presencia conforme se han presentado oportunidades, pero digamos en nuestra región desde el año 2010. Bueno, el mundo está en constante cambio, la innovación juega un papel fundamental en todas las empresas, en las organizaciones. ¿Qué están haciendo ustedes para adoptar, digamos, nuevas tecnologías? Y si nos vamos un poquito más allá, hablando de inteligencia artificial, ¿ya lo están haciendo, lo están incorporando? ¿Cómo les está yendo con ese proceso? Nosotros primero hicimos un análisis en lo personal de cada uno de cómo abrazamos lo digital. Si bien es cierto, antes de la pandemia, yo sigo hablando un poco del tema de la pandemia. Hay gente que ya no le gusta mucho, pero es indiscutible que hay un antes de la pandemia. Totalmente, y hay un después de la pandemia. Antes de la pandemia nosotros ya veníamos evolucionando mucho en nuestro comportamiento digital. Vino la pandemia y ese comportamiento digital lo exponenciamos muchísimo y nos dimos cuenta que muchas cosas que no hacíamos antes y que ya se podían hacer, no teníamos la costumbre de hacerlas, y entonces nos volvimos muy, muy digitales. Ese es un análisis que nosotros hacemos dentro de Mapfre, que para la mayoría de las personas es como muy normal. O sea, es muy normal estar en el semáforo, agarrar el celular y ver si no ha escrito nadie. Es muy normal estar en una sala de espera, pero no lo vemos como ese comportamiento que tenemos que ver, y es diferente. Yo daba una plática en la compañía donde decía que yo pues
Ya tengo una edad diferente a la de los estudiantes, ¿verdad? Pero eso me ha hecho a mí, la verdad, ha sido muy bueno para mí porque yo he visto mucho la evolución de cómo las cosas han cambiado. Para muchos jóvenes, hoy tener un celular es muy normal. Yo viví en época en que no se tenía celular, ¿verdad? Entonces, nosotros evaluamos mucho cómo ese comportamiento que nosotros tenemos se ha volcado mucho a lo digital. Y dejemos el celular por un lado. Hablamos, por ejemplo, de los relojes, de las pulseras que se están utilizando ahora, esas pulseras que ahora a uno le controlan todo su ritmo cardíaco, que le dice a uno a qué hora se tiene que ir a dormir, que le dice a uno que su calidad de sueño no fue bueno, que le dice a uno a qué horas tiene que comer algo, a qué horas tiene que tomar agua, etcétera, ¿verdad? Que para muchas personas es normal. Ese es un comportamiento que tenemos que evaluar. La forma en que nos entretenemos hoy por hoy. Hacía la broma yo en la oficina de que el que no tenía streaming, que no tenía una de las aplicaciones, no hubiera podido ver la final de la Eurocopa, porque a media Eurocopa nos cambian de una forma de ver a otra forma de ver. El uso de los drones, por ejemplo, que verdad que los drones no solo son esos aparatitos que vuelan, el dron ya se comunica, envía información, ¿verdad? Podemos tener transmisiones en vivo y no digamos lo que ya pudiera parecer que muchos ya no queremos utilizar, pero sigue siendo útil, el correo electrónico, el WhatsApp. Y yo les digo, todos los días nosotros contestamos correos electrónicos, contestamos WhatsApps, ¿verdad? Entonces nosotros evaluamos mucho ese comportamiento y hemos definido para esas herramientas, ya hemos definido algunos, nos falta definir otras, cómo llevarle servicios y productos a nuestros clientes a través de esas herramientas, ¿verdad? Facilitar un poco el diseño de los productos y darles formas fáciles. Ahorita lo estamos haciendo con los mediadores, vamos a llegarle al cliente directo a través de ese comportamiento que para muchos es normal, pero que nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad? Viendo la forma de que estas personas accedan a nosotros y tener que comunicarse o llegar físicamente a nuestras oficinas. Hemos dispuesto una plataforma que nosotros le llamamos Zona Aliados, en la cual hemos publicado una serie de servicios y seguimos publicando más para los mediadores. Ahora vamos a llegar a los clientes en la medida en que ellos a través de su teléfono pueden acceder a una serie de servicios, desde consultas de su cartera hasta ventas para los clientes, pasando por cobros de primas, seguimiento a siniestros, etcétera. Tenerlo todo, digamos, más sencillo, menos complicado. Digamos, más al alcance de las personas en el momento que quieran. Un poco, digamos, parecido al streaming, ¿verdad? Que la diferencia en cómo uno se entretiene ahora es que yo la serie de televisión la puedo parar en el momento que quiera, la puedo ver en el momento que quiera, puedo ver los episodios que quiera, ¿verdad? Lo mismo en el caso nuestro. Yo ponía un ejemplo. Yo quiero que una persona esté un domingo comiendo un helado y que se recordó que tenía que pagar su seguro, entra en la aplicación y dice, sí, pago mi seguro y lo pago. No tiene que esperar al lunes o ir a hacer un trámite para hacer el pago del seguro, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, totalmente. Así como la tecnología ha jugado un papel fundamental en las organizaciones, el tema de la sostenibilidad también es importante. De hecho, ya hay muchas empresas que están accionando, que están tomando esos pequeños pasos para poder acercarse al tema de sostenibilidad o bien responsabilidad social. ¿Qué acciones están tomando ustedes como aseguradora? Desde, no solo aquí en Mapfre Guatemala, sino desde Mapfre Global, desde nuestro corporativo, se han adoptado una serie de medidas para cumplir nos pusimos ciertas metas para cumplir criterios de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza, ¿verdad? Y eso es, la verdad es que tenemos un equipo especial que se dedica a establecer cuáles son las buenas prácticas en términos generales que debemos de ir implementando. Entre ellas está, por ejemplo, nos ponemos una meta para tener plantilla con personal de capacidades especiales. Hay unas metas para cerrar la brecha salarial que puede haber entre hombres y mujeres, ¿verdad? Para equiparar. Hay una meta también de que los puestos de responsabilidad tienen que estar ocupados 50% hombres y mujeres, por hablar algunas cuestiones un poco, ¿verdad?, de ese tipo. Por otro lado, estamos también con medidas de cuestiones ambientales, ¿verdad? Estamos estableciendo criterios en los cuales
de aquí a 2030 los proveedores que trabajen para MAFRE tienen que tener ciertos criterios homologados de acuerdo a los que nosotros tenemos en materia de ambiental y también de sostenibilidad, algo de gobernanza también, ¿verdad? Pero muchos proveedores no tienen la estructura que tiene MAFRE como para exigirle ciertas cosas de gobernanza, pero entonces también se va a impulsar el hecho de que si un proveedor quiere trabajar por MAFRE tiene que cumplir ese tipo de criterios. Por otro lado, algo que nos enorgullece mucho es que MAFRE, su principal accionista es la Fundación MAFRE. La fundación es dueña del 69.6 y algo por ciento, no llega al 70%, pero es el principal accionista. Todas las utilidades, todos los resultados, el desempeño que nosotros tenemos en todas las operaciones, pues al repartir las utilidades en la fundación lo devuelve a las sociedades a través de ciertos proyectos que se impulsan específicamente en el área de acción social, en donde en todos los países se contribuye con ayudas financieras a entidades que también atienden a colectivos menos favorecidos, principalmente de niños y adultos mayores, ¿verdad? También en la fundación se invierte mucho dinero en la investigación de la salud, en la investigación de la educación vial, y se promueve mucho el arte y la cultura. Qué interesante. Perdónenme que me da alergia. No te preocupes. Estos premios que estamos dando promueven investigación, ¿verdad?, de innovación que puede ser siempre ligado a temas de la salud, temas de movilidad vial, tema de personas con habilidades especiales y cosas de ese tipo, ¿verdad? Y entonces todo eso nosotros lo asumimos muy bien como parte de la empresa para la que trabajamos. Sin duda se están tomando, digamos, distintas acciones Sí. en distintos ámbitos, tomando en cuenta también que es una empresa global, podríamos decir, que tiene bastante presencia en distintos países, y cada país definitivamente tiene sus propias regulaciones, sus propias políticas, y de esa manera se está trabajando lo que tú mencionas, ¿verdad? Tratando, por lo que entiendo, de reinvertir en programas sociales enfocados en la sostenibilidad en distintos lugares. Julio, ya para ir finalizando, quisiéramos que nos dijeras tus recomendaciones a todos aquellos alumnos, exalumnos o posibles alumnos que nos están escuchando, que están cursando una carrera de administración o de alguna otra especialidad. ¿Qué recomendaciones les darías en el caso de crecimiento personal, crecimiento profesional, temas de liderazgo? Como comentaba yo un poco al inicio, hay algo que debemos de tener y es paciencia, ¿verdad? Porque el aprender, el tener todo el conocimiento y las habilidades que se necesitan para asumir puestos de responsabilidad requieren un tiempo que a uno le lleve. Está muy bien lo que uno y lee, aprende, le explican, le enseñan, ¿verdad? Pero también hay situaciones que tenemos que pasar y tenemos que analizarlas, porque eso nos trae a nosotros cierta experiencia que nos ayuda luego cuando tenemos que dirigir a los equipos. Otro asunto que es muy importante es que si algo nos interesa de verdad o vemos que es algo que puede ayudarnos, debemos profundizar en ello. No debemos de dejarlo, sino sí tenemos que tener esa tenacidad de profundizar en ello, ¿verdad? Y aprenderlo bien para ver cómo lo podemos nosotros aplicar. Luego hay un tema que eso, la verdad es que yo siempre lo estudié, pero aquí en MAFRE es algo que se menciona mucho, el presidente de MAFRE lo menciona mucho, y es que siempre tenemos que tener conciencia de que el trabajo tiene que ser en equipo, ¿verdad? No podemos nosotros creer que nosotros lo sabemos todo y que nosotros lo podemos todo, por muy que lleguemos a posiciones de liderazgo importantes. La riqueza que hay de que seamos seres humanos es que cada uno pensamos diferente, cada uno tenemos habilidades diferentes, tenemos puntos de vista diferentes, y al escuchar puntos de vista de otro tipo de personas nos abre mucho la mente, y eso nos ayuda a aprender, ¿verdad? Y luego a tratar de ser, en este caso, mejores profesionales, ¿verdad? Pero lo más importante, mejores personas. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Gracias por haber asistido a este podcast.
Gracias, Michelle, es un gusto para mí haber estado aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que estamos en el episodio número 16 de Voces que Conectan, donde nos pueden seguir en todas las plataformas digitales.